Había una foto escondida en el cuaderno de ejercicios de mi hijo. Olivia sonreía coquetamente y abrazaba a mi hijo mientras miraba al hombre que tenía el brazo en su hombro. La luz del sol se derramó sobre sus hombros, creando una escena extremadamente cálida y armoniosa. Pero ese hombre era mi marido, James. Cuando mi hijo me vio sosteniendo la foto, corrió hacia mí como un loco. «Dámela de vuelta. No te atrevas a dañar nuestra foto familiar». En ese momento, mi corazón se volvió tan frío como el hielo y nada podía derretirlo más. Esa noche, le propuse un divorcio a James. Cuando le entregué el acuerdo de divorcio, se veía un poco impaciente. ¿Realmente es necesario solo por una foto? ¿Estás seguro de que quieres divorciarte? El hombre en la mesa de comedor preguntó con una expresión de molestia en su rostro. Asentí con calma. En los 5 años de nuestro matrimonio, nunca había expresado mi determinación a James tan firmemente antes. Como insistís, déjame decirte de antemano. Me quedaré con el niño, Henry, y saldrás de la casa sin nada, tal como acordamos antes. Miré cómo James se puso frío y de repente me sentí un poco confundida sobre lo que realmente había traído mis 5 años de dedicación. ¿Cuándo estás disponible? Vayamos a obtener el certificado de divorcio. James me miró y se dio cuenta de que no estaba simplemente echando un capricho. Susurró y dijo, Olivia es la maestra de piano de Henry. La foto fue tomada ayer por la tarde cuando fui a recoger a Henry. Por casualidad, nos encontramos con Olivia despidiendo a un estudiante en la puerta del colegio. Por casualidad, su escuela iba a grabar un vídeo promocional y Henry me arrastró a tomar una foto con ella. No esperaba que James me explicara, pero ya no me importaba. Anoche, después de que mi hijo terminara su tarea, mientras estaba ordenando su mochila, vi la foto que se cayó y le pregunté a Henry por qué tomó una foto con Olivia. Mi hijo corrió hacia mí como un loco. «Dámela de vuelta. No te atrevas a dañar nuestra foto familiar». Instantáneamente, la ira se apoderó de mi corazón. Tomé la foto y fui a preguntarle a James. James simplemente respondió indiferentemente, «Es solo una foto. ¿Tengo que informarte de todo lo que hago con nuestro hijo?» Simplemente sentí que era ridículo. Después de todo, habíamos estado casados por 5 años, y sin embargo, ni siquiera tenía el derecho a preguntar por qué. Fue en este momento que me decidí a divorciarme. Tampoco quería al niño. En los últimos 2 años, no había perdido de vista el distanciamiento de Henry hacia mí. Resultó que ya había encontrado una nueva madre. Supuse que no estaría dispuesto a renunciar a las condiciones cómodas y marcharse conmigo. Por la noche, hice una cita con un abogado para hablar sobre el divorcio y le envié un mensaje de texto a James, recordándole que recogiera al niño. Mientras cenaba, recibí una llamada de James, preguntándome enojado por qué no había ido a recoger a Henry. «Señor James, ¿se ha olvidado de que estamos a punto de divorciarnos? Ese es tu hijo, no el mío. ¿No te lo expliqué esta mañana? No hay nada entre ella y yo. ¿Realmente tienes que divorciarte solo por un asunto tan trivial?» James todavía pensaba que solo estaba echando un capricho y que solo tenía que halagarme y explicarme, y yo volvería a ser su buena esposa y una buena madre para su hijo, como solía ser, sin quejarse. Pero había vivido así durante 5 años. En estos 5 años, me había perdido a mí misma una y otra vez, bajado mi límite inferior por él una y otra vez. Incluso cuando me llamó a las 3 de la mañana después de socializar con sus amigos, inmediatamente me cambié de ropa y fui a recogerlo. Ahora, solo quiero vivir por mí misma. No le respondí y colgué el teléfono. Nunca había sido más determinada que en ese momento. Después de firmar el acuerdo de divorcio y confiar al abogado, terminé este matrimonio con James que nunca fue una elección mutua en primer lugar. Al ver mi actitud firme, el tono de James se suavizó. Dijo que me daría la casa en el distrito de Dongchen como compensación por mis esfuerzos por esta familia. Cuando me decidí a divorciarme, no pensé en dividir nada. Ya no me importaba si tenía una casa o no. Volví a la habitación y empecé a empacar mis cosas. Mirando los muebles y adornos de toda la habitación, no sabía por dónde comenzar por un momento. Porque todas las cosas en esta habitación las había ido agregando yo poco a poco. Realmente no podía vaciar toda la casa, así que solo empaqué algunas de mis propias ropas. Cuando terminé de empacar mi equipaje y estaba a punto de salir, James me detuvo. «Ava, te doy una última oportunidad. ¿Realmente estás dispuesta a renunciar al título de señora James y divorciarte de mí?» Sí, James seguía siendo tan arrogante, pensando con engreimiento que me casé con él solo por el título de señora James. Lo miré con una expresión fría, como si nunca lo hubiera conocido realmente. No, lo conocía. Siempre había tenido una personalidad fría y distante.
Incluso después de que tuvimos un hijo, rara vez tuvo un momento de ternura conmigo como en una familia normal. Por favor, pídale a la niñera que tire el resto de las cosas por mí. Dijo eso, saqué mi maleta y salí de la casa. Esta vez, le respondí con mis acciones. Pero antes de salir, todavía me volví y miré a Henry. En el futuro, cuando comas solo, recuerda que eres alérgico a los mangos y la carne de res. No importa dónde comas, siempre recuerda preguntar si hay mangos y carne de res en los platos. Podría considerarse una explicación para mí misma por cuidarlo durante todos estos años. Al siguiente segundo, me volví y salí. Dejé al niño que se había dormido en mis brazos innumerables veces y al que le decía todos los días que su madre lo amaba. Dicen que un hijo es el tesoro de una madre. Aun cuando todavía había un rastro de reluctancia en mi corazón, no me quedé. Compré un billete de avión para salir de Pekín y volé a Dalí, en la provincia de Yunnan, una ciudad antigua favorita del tiempo. Aquí, experimenté una relajación que nunca había sentido antes. Desde que tengo memoria, sabía que me iba a casar con James cuando crecía. Antes, me consideraba la prometida de James. Después de casarnos, me consideré la esposa de James y la madre de Henry y nunca fui aba ni un solo momento. La primera vez que conocí a James cuando era pequeña fue cuando tenía 6 años. En aquel momento, James tenía una trenza pequeña detrás de la cabeza. Siempre había sido guapo y cool desde niño. Era muy popular entre muchas chicas en el jardín de infantes, incluyendo yo. Después, supe que había transacciones comerciales entre mi familia y la familia de James. Los adultos de las dos familias se acercaron gradualmente y nosotros, las generaciones más jóvenes, también jugábamos juntos a menudo. Cuando éramos jóvenes, James era muy amable conmigo. Me tomaba de la mano y me llevaba a buscar comida deliciosa durante las fiestas de los adultos, subía a los árboles a recoger mi cometa por mí y soltaba luciérnagas para mí en las esquinas donde los adultos no podían ver. No sé cuándo comenzó, pero él se distanció gradualmente de mí. Volvía a casa solo después de la escuela sin esperarme. Cuando iba a su clase a buscarlo, me arrastraba a una esquina donde no había nadie para hablar conmigo. Cuando nos encontrábamos afuera, siempre se alejaba fríamente. No sabía por qué se había cambiado así hasta que corrieron rumores en la escuela de que estaba enamorado de Olivia. En aquel momento, realmente pensé que James ya no sería mío y lloré en secreto varias veces por eso. Hasta que escuché a mi madre decir que no importaba lo que pasara, me iba a casar con él en el futuro. Me consolé en secreto pensando que siempre y cuando fuera la prometida de James, definitivamente se casaría conmigo al final. Después, supe que Olivia le había sido infiel y se habían separado. Después de graduarme, bajo la presión de nuestras familias, nos casamos rápidamente. Pensé que después de casarnos, él me trataría como antes. Así que, cuando James dijo que si nos divorciábamos en el futuro, independientemente de la razón, siempre y cuando yo fuera la que iniciara el divorcio, saldría de la casa sin nada y él se quedaría con Henry. Si él iniciara el divorcio, la propiedad se dividiría en partes iguales entre nosotros. ¿Qué pensaba en aquel momento? Pensé que siempre y cuando esforzara, él definitivamente se enamoraría de mí y nunca nos divorciaríamos. Debido a mi confianza ciega, firmé este contrato desigual. Resultó que estaba completamente equivocada. James no me quería y, incluso después de casarnos, todavía no me quería. Incluso mi hijo, al que di a luz por él, no me quería. Encontré una posada en Dalí y caminé entre las casas con paredes blancas y techos grises todos los días. La gente aquí era muy amable con los turistas. Aquí, sentí una alegría sin precedentes y gradualmente olvidé mis problemas anteriores por un tiempo. Hasta un día, mientras caminaba en la playa, recibí una llamada de la madre de James. Ava, ¿a dónde has ido? Acabo de recibir una llamada del hospital diciendo que James tiene dolor de estómago y está en el hospital ahora. ¿Por qué no estás en el hospital cuidándolo? La voz ansiosa de la madre de James llegó por el teléfono. Parecía que James no le había contado a su madre sobre nuestro divorcio todavía. Debido a la relación entre nuestras dos familias, la madre de James siempre me había cuidado bien desde que era pequeña. Cuando era pequeña, si James no me esperaba después de la escuela, era la madre de James quien agarraba la correa de su mochila y esperaba a que saliera para que pudiéramos caminar juntos. Cuando tuve conflictos con mis padres, también fue la madre de James quien me compró comida deliciosa para consolarme. Por eso siempre le había sentido gratitud a la madre de James. Después de casarme con James, realmente la traté como a mi propia madre. No queriendo que la madre de James se preocupara, no le dije a ella sobre mi divorcio con James. James a menudo tenía que beber por motivos de entretenimiento empresarial, lo que provocó su problema de dolor de estómago. En el pasado,
Cada vez que volvía de ese tipo de entretenimientos, yo le preparaba un caldo antialcohólico y leche tibia. Bajo mi cuidado minucioso, el número de veces que James tuvo dolor de estómago se podía contar con los dedos de una mano. No tuve mucha conversación con la madre de James. Simplemente hice una excusa de que estaba viajando con amigos y no podía volver de inmediato, y luego colgué el teléfono. Después de un rato, recibí una llamada de James. ¿Mi madre te llamó? Lo siento, no he tenido la oportunidad de decirle que ya estamos divorciados. Encontraré un momento para explicarle y no la dejaré molestarte más. No importa. Si no hay nada más, voy a colgar. James hizo un gruñido y luego colgó el teléfono. Después de eso, bloqueé todas sus informaciones de contacto. Mirando el mar enloquecido, mi corazón también se agitó un poco. Quizás sea porque puedo relajarme completamente junto al mar, y realmente disfruto de la sensación de caminar en la playa. Cuando recuerdo el tiempo en que James y yo estábamos de luna de miel, originalmente planeaba que él se quedara conmigo aquí durante una semana. Pero al segundo día, recibió una llamada de la empresa y tuvo que viajar de negocios temporalmente, dejándome sola aquí. Después de que se fue, no me pareció interesante estar sola, así que empacé mis cosas y regresé temprano. Quizás ahora mi corazón ha vuelto a la paz. Viniendo a este lugar sola de nuevo, mi estado de ánimo es muy diferente al de la última vez. Resultó que solo yo misma me había atrapado. Después de quedarme en Dalí durante media luna, regresé a Pekín. Inesperadamente, apenas bajé del avión, vi a Olivia. Aunque sabía que era el primer amor de James, no tuve contacto con ella en absoluto. Después de tomar un vuelo de varias horas, me sentí extremadamente cansada. Recogí mi equipaje y estaba a punto de pasar por delante de ella. Después de todo, no teníamos una relación en la que pudiéramos saludar. No esperaba que me detuviera. Ava, escuché que te divorciaste de James. Ahora que ya estás divorciada, no molestes a James más. Señorita Olivia, asegúrate de entender la situación antes de hablar. Aunque estoy divorciada de James, ¿cuál es tu postura al decirme esto? ¿Eres la novia actual de James o su primer amor? Me detuve frente a ella y le repliqué. Déjame decirte que James solo me ha amado de principio a fin. Antiguamente, debido a los intereses de las dos empresas de vuestras familias, fue forzado por su familia a casarse contigo. Pero en estos 5 años, nunca me ha olvidado ni un solo momento. Ahora que estás divorciada, no aparezcas delante de James en el futuro. Mirando el delicado rostro de Olivia, no pude evitar sentir que era ridículo. James nunca ha sido el tipo de persona que puede ser manipulado. Siempre y cuando él no quiera, nadie puede obligarlo a hacer nada. Olivia todavía piensa ingenuamente que James se casó conmigo bajo presión familiar. Señorita Olivia, en lugar de perder tiempo aquí para advertirme, quizás sería mejor que te dedicaras más a halagar a James, para que te case con él lo más pronto posible. Las cosas entre James y yo no necesitan tu preocupación. James llegará pronto. Verás cuánto me cuida más tarde. Olivia dijo con orgullo. Cuando supe que James venía aquí, no quería tener demasiada enmarañación con él, así que recogí mi equipaje y caminé rápidamente hacia adelante. Cuando una persona tiene mala suerte, incluso beber agua fría puede causarle problemas. Cuanto más no quiero ver algo, más probable es que lo encuentre. Después de salir del aeropuerto, vi a James saliendo del automóvil. Mi corazón dio un brinco. Cuando estábamos juntos, no importaba a dónde fuera, él nunca vino a recogerme. También hubo varias ocasiones en las que lo llamé y le pedí que me recogiera, pero él se negó alegando que estaba ocupado con el trabajo. Una vez, incluso tuve una fiebre alta de 39 grados y lo llamé, pero solo obtuve una respuesta fría, pidiendo que el conductor me llevara al hospital. Estuve en el hospital durante 2 días, y aparte de la niñera que me trajo comida, no vi ni a él ni a Henry en absoluto. Y no importaba si estaba trabajando horas extras o viajando de negocios, siempre y cuando él lo necesitara, yo ponía una alarma con anticipación y lo esperaba. Así que esta vez, por supuesto, no sería tan narcisista como para pensar que estaba aquí para recogerme. Originalmente quería ignorarlo como si no existiera, pero lo vi caminar hacia mí hasta que se detuvo frente a mí. Al siguiente segundo, Olivia se acercó rápidamente y tomó el brazo de James felizmente, diciendo, «James, estás aquí. Vamos». Continué caminando hacia adelante sin expresión. Al siguiente momento, alguien agarró mi brazo. «Ava, ¿a dónde vas?» «Te llevo en coche». James me miró directamente y dijo, «Señor James, ¿no viniste aquí especialmente para recoger a la señorita Olivia? En cuanto a mí, ya estamos divorciados, y a donde voy no tiene nada que ver contigo». Dije,
Hice que alguien averiguara tus movimientos y supe que estabas volviendo en el vuelo de hoy. Vine aquí especialmente para recogerte. Respondió. El señor James es realmente divertido. Te pedí que me recogieras muchas veces antes, y dijiste que estabas ocupado con el trabajo. ¿Qué? ¿Tu trabajo no es ocupado después del divorcio? Repliqué sin saber qué decir. La cara de James cambió ligeramente, y luego volvió a la calma. Henry ha estado llorando y pidiendo a su mamá por las noches últimamente. La niñera no puede calmarlo por más que intente. ¿Podrías ir a verlo cuando tengas tiempo? De verdad que te extraña. Señor James, como padre, ¿no sabes cómo calmar a un niño que llora? No es solo mi hijo, sino también el tuyo. Si no sabes cómo calmarlo, por favor, aprende sobre ello en línea. Esta también es tu responsabilidad y obligación como padre. Y yo, ya que estoy divorciada de ti, no tengo la obligación de hacer estas cosas por ti. Dijo eso, sin esperar su respuesta, levanté la pierna y me fui. Después de subir al taxi, de repente extrañé mucho a mis padres. No sé si James les ha contado sobre el divorcio, pero no importa. Originalmente planeaba confesarles esto cuando regresara esta vez. Ava, ¿por qué has vuelto? ¿Tuviste una pelea con James? Mi madre me preguntó con preocupación cuando me vio regresar sola. Parecía que James tampoco les había contado a mis padres sobre el divorcio. Papá, mamá, estoy divorciada de James, y él tiene la custodia de Henry. A partir de ahora, no tenemos nada que ver el uno con el otro. Confesé francamente. Después de escuchar esto, mis padres se miraron el uno al otro. Ahora que estás divorciada, quédate en casa conmigo y tu mamá. Mi padre dijo suavemente. De hecho, lo aceptaron tan fácilmente. Originalmente pensé que me preguntarían el motivo, pero no me esperaba que aceptaran esta realidad sin preguntar nada. Quizás también esperaban con anticipación que la relación entre James y yo fuera desigual. Sabían cuánto me gustaba James, y también sabían que James no me importaba tanto. Los padres que aman a sus hijos planean su futuro. Antes de casarme, mi madre me había aconsejado pensar bien si realmente quería casarme con James. En aquel momento, estaba tan sumergida en la alegría de casarme con él que ni siquiera pensé en si James realmente me amaba. Mirando sus expresiones de preocupación, me arrojé a sus brazos. Lo siento, papá y mamá. Gracias por siempre quererme. En el futuro, también me amaré bien a mí misma. Está bien, está bien. Es bueno que te hayas dado cuenta. Después, mamá te hará las costillas adobadas dulce y ácidas que más te gustan. Mi madre dijo con una sonrisa. Cuando volví a la habitación antes de casarme, los muebles y adornos en ella eran los mismos que antes. Era como si nunca hubiera salido. Soy la única hija de mis padres. Me han mimado desde que era pequeña, y siempre he sido una hija obediente a sus ojos, rara vez preocupándolos. La cosa que probablemente les preocupó más fue probablemente mi matrimonio con James. Aunque era un compromiso de matrimonio concertado por las dos familias desde que éramos niños, también podían ver cómo James me trataba cuando crecimos. He estado siguiendo a James desde que era pequeña, y él siempre ha sido frío conmigo después de que crecimos. Debido a que mis padres se aman mucho, saben muy bien cómo es amar a alguien. Solo que estaba ciega por ese ridículo amor en aquel momento. Ni siquiera me di cuenta de que para él, yo era solo una pequeña vecina que siempre lo molestaba y lo fastidiaba. Si hubiera podido ver claramente la actitud de James antes, no habría perdido estos 5 años en vano. Después de quedarme en casa con mis padres durante unos días, decidí retomar mi especialidad favorita de diseño. Cuando estaba en la universidad, debido a mi interés, también tomé diseño de joyas como una materia optativa. Más tarde, cuando participé en un concurso de diseño de joyas, el dibujo que hice casualmente ganó realmente el segundo premio. Después de casarme, mi instructora me envió mensajes varias veces, pidiéndome que trabajara en la empresa de diseño que ella había establecido. Pero para cuidar de James y Henry, nunca volví a coger el pincel. Ahora finalmente tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta. Saqué de la estantería los libros de diseño que llevaban varios años oliéndose a polvo. Mirando el contenido dentro, era como si hubiera vuelto a mis días de universidad. En los siguientes días, acompañé a mis padres mientras revisaba el contenido de los libros en casa. Después de terminar otro borrador insatisfactorio que tiré, miré el pincel que solo quedaba de 2 pulgadas de largo y giré mi muñeca que se había movido toda la tarde. Estaba lista para salir a dar un paseo y comprar algunos pinceles nuevos. En cuanto salí del ascensor, vi a James en la entrada del ascensor. Tenía una mano cogiendo la mano de Henry y el bolso escolar de Henry en la otra mano.
Parecía que había venido directamente después de recoger a Henry del colegio. «¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté con voz fría. «Mamá, te extraño tanto». «¿Cuándo vuelves a casa?», dijo la voz inocente de Henry desde abajo. «¿No te lo hice claro la última vez? Tu padre y yo ya tenemos el certificado de divorcio, y ya no soy tu madre». Miré hacia abajo a él. «Pero papá dijo que solo tengo una madre, y que solo saliste a relajarte». «Volverás cuando te sientas mejor», dijo mientras se acercó a mí y me abrazó la pierna. «James, por favor vuelve y explícalo claramente. Ya no tenemos relación, y no vengas a buscarme de nuevo en el futuro». Después de decir eso, sin esperar su respuesta, cerré la puerta. Fuera de la puerta, al oír el llanto de Henry, mi corazón aún dolía. Él era el hijo que llevé en mi vientre durante 10 meses. Aún recuerdo el dolor insoportable durante el parto, y lo cuidé día y noche durante más de 1000 días. Cuando nació por primera vez, Henry estaba todo arrugado. Incluso James se disgustó con su aspecto feo y se negó a cogerlo. Tampoco le gustaba ser cogido por otros, así que yo era la que lo alimentaba y calmaba día y noche. Cuando Henry era un bebé, no le gustaba la leche en polvo y vomitaba cada vez que le daba de comer. Me daba lástima, así que lo amamanté hasta que cumplió 1 año. Cuando el bebé tenía 7 meses, empezó a salirle los dientes. En aquel momento, los niños no sabían cuánta fuerza debían usar para morder, y a menudo me mordía los pezones hasta que sangraban. Incluso así, soporté el dolor y continué amamantándolo durante otros 3 meses hasta que empezó a comer alimentos complementarios después de cumplir 1 año y lo desteté. Más tarde, a medida que creció un poco más, lo acompañé paso a paso mientras aprendía a gatear y luego a caminar. ¿Qué papel jugó James durante este periodo? Solo era un padre que raramente aparecía. Quizás la admiración de los niños por sus padres es innata. Cuando empezó a entender un poco de las cosas, comenzó a pensar que yo no era tan buena como James. En sus ojos, James era un élite empresarial y el jefe de una empresa con cientos de empleados, mientras que yo era solo una ama de casa común. No solo pensó que yo no era tan buena como su padre, sino que quizás ni siquiera era tan buena como Olivia, que acababa de regresar del extranjero hace poco tiempo. Oí accidentalmente antes que dijo que la profesora Olivia se vestía con elegancia y exquisitez, le compraba tartaletas pequeñas, le daba caramelos cuando iba al colegio y lo llevaba al centro comercial a comprar cualquier juguete que quería. Y debido a que a menudo tenía que llevar a Henry, desarrollé el hábito de elegir solo ropa cómoda y suave. No le dejaba comer dulces porque tenía miedo de que se le cayeran los dientes. No le dejaba elegir los juguetes a su gusto porque quería cultivar en él el hábito de no desperdiciar dinero. Inesperadamente, en sus ojos, esto se convirtió en manifestaciones de que su madre era inútil. Así que simplemente pensó que solo aquellos que lo consentían eran dignos de ser su madre. Él, como su padre, no podía ver mis esfuerzos. Los cuchillos más afilados siempre apuñalan a las personas más cercanas. No tenía tiempo para enredarme demasiado con ellos. Ahora solo quiero hacer un buen trabajo en el diseño de joyas que me gusta. Después de decidir retomar el pincel, contacté con mi instructora de la universidad y le dije que había decidido estudiar diseño de nuevo y le invité sinceramente a que me diera consejos. Pensé que me iba a rechazar, pero, inesperadamente, estaba muy contenta de escuchar mi decisión y expresó su apoyo. Dado que tenía algo de base antes, con la guía de la profesora, rápidamente me familiaricé con ello. Hace 2 días, recibí un aviso de la profesora diciendo que habría un concurso de diseño en Pekín. Los 3 primeros ganadores tendrían la oportunidad de participar en la exposición de joyas de este año. Ser capaz de mostrar sus propios trabajos de diseño en una exposición de joyas es un gran reconocimiento para un diseñador. No solo puede probar su propia fortaleza, sino que también puede hacer que más personas vean sus trabajos, lo cual tiene una gran atracción para los diseñadores de joyas. Sin prestar demasiada atención al acoso de James y su hijo, simplemente me sumergí en el diseño que amaba. Originalmente pensé que, dado que no había cogido un pincel durante muchos años, sería un buen resultado si mis trabajos pudieran pasar a las semifinales. Sin embargo, inesperadamente llegué a la final. La final se celebró en la ciudad vecina. No queriendo ser molestado por personas irrelevantes, empaqué mis bocetos el día anterior y, llevando el broche que había hecho yo misma, conduje en silencio para participar en el concurso. Todos los diseñadores que llegaron a la final se pararon juntos en el centro del escenario. La iluminación se centró en mi rostro, haciéndome parpadear ligeramente. Pensé que seguramente sería solo subcampeón en este concurso, pero, inesperadamente, gané el 3er premio. Bajé la cabeza y miré el pequeño broche de plata en mi pecho. Era el prototipo de mi diseño, Lágrimas de las estrellas.
Los aplausos llegaron como una marea, y levantó la cabeza con la vista borrosa. Señorita Ava, ¿podría compartir su inspiración de diseño? La voz del anfitrión sonó en mis oídos. Tomé un profundo respiro y traté de hacer que mi voz sonara tranquila. La inspiración de Lágrimas de las estrellas proviene de una historia de separación. Cada diamante representa una lágrima, y su disposición simboliza la trayectoria de las estrellas. Siempre sabemos cómo apreciar solo después de perder, y estas lágrimas son exactamente los arrepentimientos indescriptibles en lo profundo de nuestros corazones. Después de dar el discurso de agradecimiento, caminé hacia atrás con el trofeo. Inesperadamente, vi a Henry corriendo delante con flores en los brazos y James detrás de él. Mamá, eres tan genial. Incluso puedes hacer joyas. Felicidades. ¿Por qué no he oído antes que tenías interés en esto?, dijo James. Las personas que pasaban por nuestro lado nos miraban con envidia. Te mostré mis diseños cuando estábamos en la escuela, pero solo echaste un vistazo y los dejaste. Quizás ni siquiera viste lo que había dibujado en los bocetos de diseño que te di. ¿Recuerdas la vez que te pedí que me acompañaras a una exposición de joyas? Dijiste que era un desperdicio de tiempo ir a esos lugares conmigo, dije sin expresión en el rostro. Ava, no te preocupé lo suficiente antes. Por favor, dámeme otra oportunidad. Definitivamente te compensaré. A partir de ahora, te acompañaré a hacer todo lo que te guste. He pedido a alguien que planten tulipanes en todo el patio. Te gustan los tulipanes más que nada, ¿verdad? En el futuro, podrás ver un patio lleno de tulipanes cuando te despiertes por la mañana. Sí, mamá. Nuestro jardín es realmente bonito ahora. Por favor, vuelve. Henry te extraña tanto. Henry intentó usar estas palabras para convencer a su madre de que volviera. Si hubiera oído a James hacer tantas cosas por mí antes, definitivamente habría pensado que era la mujer más feliz del mundo. Una vez, cuando estaba en la escuela, me olvidé de llevar un bolígrafo, y James me dio uno casualmente. Atesoré ese bolígrafo durante mucho tiempo. Después de casarnos, él nunca me dio nada más. En cambio, yo me preocupé mucho por comprar todas sus ropas, alimentos y artículos de uso diario. Pero todas estas cosas me parecen irónicas ahora. No me apreciaste cuando estaba a tu lado, y ahora empiezas a fingir cariño después de perderme. ¿No crees que es repugnante? No vuelvas a aparecer delante de mí. Llamaré a la policía si me acosas de nuevo. Después de decir esto, recogí mis cosas y salí. Después de regresar a Pekín, me uní a la empresa de diseño fundada por mi profesora. Aquí, aprendí muchas cosas útiles de mis compañeros mayores, y me sentía extremadamente satisfecha todos los días. Excepto que veía de vez en cuando a James cogiendo de la mano a Henry. Ava, cenemos juntos. He reservado tu restaurante favorito. Henry también quiere verte. ¿Podemos hablar seriamente? Señor James, creo que lo hice muy claro la última vez. ¿Qué parte de lo que dije no entendiste? Ava, después de ese día, Henry no ha comido bien y tampoco habla mucho. Abraza todos los días el muñeco de oso de peluche que le compraste. Te ruego que vayas a verlo. Realmente tengo miedo de que haya algo mal con su estado mental si esto continúa. Henry no le gustaban los vegetales, y siempre intenté darles la forma de varios animales pequeños para convencerlo de que los comiera. El juguete de oso de peluche se lo di como regalo de cumpleaños en su cuarto cumpleaños. En aquel momento, después de abrir la caja de empaque, puso el oso de peluche a un lado y se volvió a jugar con el rifle de juguete realista que le dio Olivia. Estuve decepcionada durante mucho tiempo por eso. Si hay un problema, busca un psicólogo. He dicho que ya no soy su madre, y no tengo necesidad ni obligación de preocuparme por cómo está. Quizás mis palabras fueron demasiado firmes. James se alejó tropezando. Pensando en las cosas anteriores, estuve distraída en mi camino a casa. No vi un motociclete que salió disparado cuando estaba cruzando la calle. No sé de dónde salió James. Me agarró el brazo y me empujó al suelo. Ava, ¿estás bien?, dijo la voz ansiosa de James desde abajo. Miraba la mancha de sangre en la manga de su camisa en su brazo, y sin importar cuán despiadada fuera, no podía dejarlo solo. Estoy bien. Vamos. Te llevaré al hospital primero. En el hospital, el médico estaba tratando la herida de James. Sus ojos oscuros me miraban fijamente, como si yo pudiera desaparecer en el siguiente momento. Sintiéndome incómoda bajo su mirada, hice una excusa para esperarlo afuera. Antes de que James saliera, vi a Olivia acercarse apresuradamente. Ava, ¿por qué eres tan persistente? Henry no come bien por ti, y James se lesionó y se divorció por ti.
Sé sensata y vete de aquí ahora. Me encargaré bien de James y Henry. Miraba a la agresiva Olivia, y no podía evitar sentirla molesta. Me volví hacia la habitación y dije, dado que la persona que te cuidará está aquí, me marcho ahora. En cuanto estaba a punto de levantar la pierna y salir, James salió corriendo. Ava, ¿vas a abandonarme? El señor James es realmente ridículo. Tu primer amor está aquí. ¿Qué más necesitas de mí? Es porque te lesionaste salvándome, así que quieres aprovechar eso y hacer que me quede y te cuide. Eso no es lo que quiero decir, Ava. No tengo relación con Olivia. No me malinterpretes. James explicó ansiosamente. James, dado que los dos ya están divorciados, déjame cuidarte a partir de ahora. No haré peor que Ava. Olivia dijo con una voz tan dulce que podría atrapar una mosca. No queriendo escuchar más sus burlas, me volví y me fui. Supo la noticia de que James se había dado de alta del hospital porque recibí una llamada de la madre de James. Ava, ¿te gustaría cenar juntos? Quiero hablar contigo sobre James. En el restaurante, la madre de James era tan elegante y distinguida como siempre. Miraba a la madre de James delante de mí, y no podía evitar sentir un poco de lástima. Desde que era una niña, ella me había sido amable sin ningún interés oculto. Realmente me consideraba como su propia hija en el fondo de su corazón. Cuando nos casamos, ella sabía claramente que James no me quería, y no me obligó a casarme en la familia de James por los intereses de las dos familias. En cambio, me dio una opción y me pidió que pensara bien si realmente quería casarme con él. Ava, sé que James te ha hecho daño. Te ha hecho sufrir durante estos últimos años. Pero tía todavía quiere preguntar, ¿estás realmente decidida a dejarlo? ¿No hay posibilidad de que volvamos a ser una familia? Tía, también sabes que James no me ama. He esforzado tanto durante todos estos años, pero él todavía no se ha enamorado de mí. Antes, pensé que estaría bien si las dos personas podían tratarse con respeto. Pero una vez que tienes algo, siempre quieres más. James es como un pico de hielo que no se puede calentar, apuñalando mi corazón. Ya estoy cansada de vivir así. En los siguientes días, solo quiero vivir por mí misma. Es culpa de ese chico. No supo apreciarte cuando estabas a su lado. Ava, dado que es así, tía ya no te persuadirá más. Aunque no podemos ser madre e hija, nuestra relación no cambiará. Ven a tomar el té y charlar con tía como antes cuando tengas tiempo. La madre de James me dio un pat en la mano y dijo suavemente. Después de despedirme de la madre de James, recibí una llamada de la empresa diciendo que necesitaba trabajar horas extras. Después de salir del trabajo a primera hora de la mañana, vi a James esperándome de nuevo en la entrada de la comunidad. No sabía lo que había pasado por él, pero tenía barba en el rostro. Nunca lo había visto en un estado tan desaliñado antes. Ava, durante los días en los que estuviste ausente, pensé detenidamente. En realidad, te amo, pero simplemente no sabía cómo expresarlo. Tanto Henry como yo no podemos vivir sin ti. Por favor, dámeme otra oportunidad. Definitivamente aprenderé a amarte bien. No me esperaba que él, que siempre era frío, dijera que me amaba. Parece que la madre de James le había transmitido lo que le dije en la tarde. Cuando Olivia lo traicionó y se fue al extranjero, vi con mis propios ojos que se emborrachó con sus amigos y lo llevaron a casa. Alguna vez pensé que siempre y cuando estuviera con él todo el tiempo, finalmente ganaría su corazón. Pero, ¿cuál era la realidad? Di mi amor sincero día sí y día también durante 5 años, y sin embargo, él se mantuvo imperturbable. Ahora que me he ido, él empieza a pensar que me ama. ¿Qué hay de Olivia? El día en que se fue al extranjero, estabas borracho muerto. ¿No era por amor?, le pregunté con sarcasmo, mirándolo. James pareció quedar aturdido como si de repente hubiera encontrado un punto de ruptura. Nunca he tenido una relación con Olivia. Simplemente era demasiado flojo para explicarlo antes. El día en que me emborraché, fue porque un amigo mío estaba despechado y insistió en que bebiera con él. No tuvo nada que ver con Olivia de principio a fin. James, deja de buscar excusas para ti mismo. Cuando realmente quieres amar a alguien, no es necesario aprender. Nunca he pensado que amar a alguien sea una habilidad. El amor es un instinto. Dado que ni siquiera sabías lo que era el amor, has estado amándote a ti mismo. No te diste cuenta de que era amor, pero sabes cómo amar. Sabes qué hacer para hacer feliz a la otra persona, pero simplemente no querías. Quizás no te des cuenta realmente de que me amas. En cambio, simplemente estás acostumbrado a mi cuidado ya que esté a tu beca y cal durante los últimos 5 años. Aprovechaste el hecho de que te he amado desde que era una niña y pensaste que nunca te dejaría.
Así que pisoteaste mi sinceridad. Incluso si pisoteaste mi orgullo, con solo un gesto, todavía correría hacia ti. Pero este tipo de amor nunca fue igual, y he vivido una vida tan desigual durante 5 años. No quiero vivir así más. Una vez, cuando James volvió de un compromiso nocturno, quizás porque la negociación de negocios no salió bien, tenía una cara sombría cuando volvió. Le pregunté qué pasaba al ver su mal aspecto. Pero, inesperadamente, se enfadó y dijo que como ama de casa, no debía preguntar, y que incluso si me lo decía, no lo entendería. Me dijo que me ocupara de mis asuntos y que no lo molestara. Pero incluso si me trató así, todavía le preparé el desayuno al día siguiente. James pareció recordar algo, y sus ojos me miraron de forma oscura. Emociones brotaron en él, y su voz era ronca y baja. Ava, sé que estaba equivocado. Cambiaré en el futuro. Cambiaré todo lo que no te gusta. Por favor, vuelve, ¿de acuerdo? James, no te avergüence más. James, que siempre había sido orgulloso, bajó la cabeza en este momento. Hubo un proyecto en Aichen que la empresa necesitaba que los empleados trabajaran en él. Solicité voluntariamente a mi profesora un traslado y, al mismo tiempo, también quería encontrar un nuevo entorno de trabajo para mí misma. La aprobación del traslado llegó rápidamente. En Aichen, alquilé un pequeño apartamento de 2 habitaciones. En mi tiempo libre, planté flores, salí a correr e incluso aprendí el ejercicio de Baduanjin de los tíos y tías de abajo. Dado que alquilé un apartamento en una zona residencial vieja, no había muchos jóvenes viviendo aquí. La mayoría de los residentes eran personas mayores. Después de conocer bien a los tíos y tías, cuando oyeron que estaba soltera y vivía sola, todos me cuidaron bien. Hoy, Emma me dio las costillas adobadas dulce y ácidas que hizo. Mañana, Lucas me dio el té que le gustaba beber. Incluso Luna de al lado me daría la mitad del pescado que freía. La calidez y bondad de los tíos y tías me hicieron sentir la calidez en esta ciudad extraña. Para agradecerles, también compraba todo tipo de frutas y se las daba. Este tipo de vida me hizo sentir satisfecha y cumplida. Después de mucho tiempo, oí noticias de James de mis amigos. Oí que compró los derechos de autor de Lágrimas de las Estrellas, quizás para compensar su propio arrepentimiento. También oí que, por alguna razón desconocida, Olivia volvió al extranjero y nunca volvió. Y Henry comenzó a asistir a un internado después de ingresar al primario y no volvía a casa muy a menudo incluso cuando no tenía nada que hacer. También oí rumores de que James tenía un primer amor al que había amado durante mucho tiempo, y por alguna razón desconocida, los dos se separaron. Desde entonces, ha cerrado su corazón al amor y nunca ha mencionado casarse de nuevo. Ahora solo se arrepiente de que su esposa se haya ido, pero lamentablemente, no hay un remedio para el arrepentimiento en el mundo. Pero para mí ahora, ya he vivido la vida que siempre he querido. El futuro es largo, y todavía hay muchas cosas esperando que las pruebe.